Ahora nuestro objetivo será trabajar la distancia entre dos puntos. Es decir, si conocemos dos puntos A y B de coordenadas x1 y sub1 para A y x2 y sub2 para B, ¿cómo podríamos calcular con exactitud la distancia entre estos dos puntos? Como puedes observar en pantalla, existe una fórmula directa para este cálculo y está basada en la longitud del vector AB o módulo del mismo. Fíjate en pantalla cómo te muestro la nomenclatura o simbología que se utiliza para el concepto de módulo, aspecto que ya vimos en sesiones anteriores. El porqué de esta fórmula se basa en el famoso teorema de Pitágoras. Aplicándolo sobre la figura que te muestro, podrás entender de dónde sale. Fíjate bien que dado dos puntos A y B, como se representa en el gráfico, con sus coordenadas, podemos formar un triángulo, el triángulo rosa, mediante los lados, segmento entre A y B, que será la hipotenusa, el segmento que forma la longitud que te muestro, de valor x2 menos x1, será el cateto mayor, y el tercer segmento que te muestro con mi cursor, de longitud y2 menos y1. Aplicando el teorema de Pitágoras, podrás entonces despejar la hipotenusa, quedando la fórmula de la distancia entre A y B. Veamos un ejemplo. Calcula la distancia entre los puntos de coordenadas menos 5, 8 y 4, 11 respectivamente. Para ello, aplicamos directamente la fórmula. No tendrás más que cambiar los x1, x2 y sub1 y sub2 por los números que les corresponden. En esto reside la dificultad del ejercicio. Fíjate bien que iniciamos localizando el valor x2. x2 siempre va a ser la coordenada x del extremo o punto que hemos llamado B. A continuación localizamos el x1 o coordenada x del punto inicial o punto que hemos llamado A. Entonces tendremos que calcular la diferencia de estos y elevarlas al cuadrado. Del mismo modo procederemos con los valores y2 y y1, que serán las coordenadas y de los puntos B y A respectivamente. Elevada al cuadrado esta diferencia y sumada con el cuadrado anterior, podrás entonces calcular su raíz cuadrada, en este caso de 90, y calcular su valor final, que es, en este ejemplo, de 9,49 unidades lineales. Fíjate que existen una serie de situaciones muy particulares en la que no necesitarás utilizar la fórmula, aunque por supuesto la fórmula siempre podrás considerarla en todos los casos. Fíjate los puntos A y B que te muestro en este gráfico. Tienen exactamente la misma ordenada. Fíjate los puntos C y D del gráfico. Tienen exactamente la misma abscisa. Y es que cuando dos puntos tienen la misma abscisa o la misma ordenada, respectivamente, podremos simplemente contar el número de cuadritos, como puedes hacer gráficamente. Fíjate la distancia entre A y B es 6 porque hay 6 cuadritos que los separan. O también podrás mediante el uso de coordenadas. No tendrás más que olvidarte de las coordenadas que son iguales, en este caso la abscisa 3, fijarte en las que son distintas, como te muestro en pantalla, en este caso las ordenadas o y, restarlas y dar su valor. Fíjate bien que siempre deberás restar de manera que el resultado sea positivo. Siguiendo con el ejemplo, la distancia entre los puntos C y D es 5, o bien contando cuadritos o bien aplicando la misma regla que hemos explicado. Las coordenadas iguales las ignoramos, como es el caso de las ordenadas, valor 7, y en este caso son las abscisas las que se restan, siendo 4 menos 1, valor 3. Y siempre tendrás que restar de manera que la solución sea siempre positiva. Vamos a realizar distintos ejercicios. Calcular la longitud de los lados del triángulo de vértices A menos 2, 2, B 1, 6 y C 6 menos 6. Hallar su perímetro. Representamos los tres puntos y los unimos. Representamos los vértices en mayúscula A, B y C y sus lados A, B y C opuestos a los vértices y en letras minúsculas. El lado C en este caso estará formado
por el módulo AB. Reconsiderando la fórmula, llegarás a que la longitud entre los puntos A y B es de 5 unidades. Del mismo modo, aplicamos la fórmula para calcular la longitud entre los puntos B y C, es decir, la longitud del lado A, llegando a la conclusión de un valor de 13 unidades. Finalmente, calculamos la distancia entre los puntos A y C, es decir, el valor del lado B minúscula, siendo de una longitud de 11,31 unidades lineales. Luego el perímetro será la suma de estas tres longitudes, concluyendo que este triángulo tiene un perímetro de 29,31 unidades lineales. ¿Y si quisiéramos calcular su área? Fíjate que el área de un triángulo es base por altura entre 2. La problemática es que calcular la altura de este triángulo es complicado, puesto que necesitarás realizar distintos pasos para determinar esta longitud. Existe, sin embargo, una fórmula, la de Herón de Alejandría, personaje que nos observa en la parte superior de nuestra pantalla. Herón de Alejandría demostró que el área de todo triángulo se consigue mediante la siguiente fórmula: raíz cuadrada del llamado semiperímetro o S, que multiplica a ese semiperímetro menos la longitud del lado A por ese semiperímetro menos la longitud del lado B por ese semiperímetro menos la longitud del tercer lado o C. Pero, ¿quién es el semiperímetro? Pues no será más que el perímetro dividido entre 2. Como conocemos el perímetro de longitud 29,31 unidades, su mitad será de 14,655 unidades. Y aplicando la fórmula de Herón, el área será la raíz cuadrada de 14,655 por la diferencia de 14,655 entre cada uno de los lados, siendo respectivamente al lado A, B y C de 1,655, 3,345 y 9,655. El producto de estas cuatro longitudes calculada su raíz cuadrada será exactamente de 28 unidades cuadradas. Calcular el valor de K para que la distancia entre los puntos A y B sea exactamente de 5 unidades lineales. El punto A es conocido, de coordenadas -1, 4. Sin embargo, el punto B, sabes que su ordenada es exactamente de valor 1, pero su abscisa es desconocida, es de valor K. ¿Cuánto debe valer K para conseguir esta condición? Muy bien, vamos a calcular la distancia entre A y B. Al fin y al cabo, queremos que la distancia entre A y B sea exactamente de 5. Luego, conocido las coordenadas de A y B y colocada donde les corresponde en la fórmula, llegamos a la conclusión que la longitud entre A y B es de la raíz cuadrada de K cuadrado más 2K más 10. Además, sabemos que la longitud entre A y B debe ser 5, con lo cual, igualando ambas expresiones y elevándolas al cuadrado, obtendremos la expresión que te muestro con mi cursor. ¿Cuánto valdrá el valor de K? No tenemos más que despejar, luego resolveremos la ecuación de segundo grado, llevando toda la información a la izquierda y dejando el 0 a la derecha. Aplicando la fórmula conocida de resolución de ecuaciones de segundo grado, llegamos a que K vale 3 y menos 5, y es que hay dos posibles soluciones. Una posible solución es que el punto B puede tener coordenadas 3, 1, de modo que entonces su distancia al punto A será de 5. Pero también existe la posibilidad de que B tenga coordenadas menos 5, 1, igualando su distancia a B también de 5. Gráficamente te expreso la situación para que entiendas por qué existen dos posibilidades. Observa el punto A de coordenadas -1, 4 y fíjate cómo a una distancia de 5 unidades y conservando la ordenada de 1 tenemos dos posibilidades, la B sub 1 y la B sub 2. Reto Herón de Alejandría por 2 puntos. Dado un triángulo isósceles de lados ABC, conocemos los vértices B y C de coordenadas 5, 1, 2, 1 respectivamente. También sabemos que la recta de ecuación general x menos y menos 4 igual a 0 contiene al lado desigual. Con toda esta información, determinar el vértice del tercer lado A y finalmente calcular el área del triángulo. Te voy a dar una pista justo al lado de la figura de Herón de Alejandría sobre cómo plantear el problema. Entonces los dos puntos los vamos a distribuir hasta un punto por una respuesta razonada del vértice de A y hasta un punto por una respuesta razonada del área del triángulo. Realiza todo tu ejercicio en una única hoja o folio y súbelo a la plataforma como se indica.